Entonces vamos a entrar ya finalizando la jornada del día de hoy en el régimen sancionatorio. Entonces, el régimen sancionatorio, como lo hemos mencionado, Julie lo mencionó bastante, existen sanciones por no enviar la información o enviarla con errores, están estipuladas en el artículo 651 del Estatuto Tributario y nos indica que las sumas respecto de las cuales no se suministra la información exigida nos equivale a una sanción del 15%, del 5%, perdón. Entonces, el no suministrarla, 5%. El suministrarla, pero en forma errónea, tendrá una sanción del 4% respecto a las cifras que están erróneas. El 3% de la suma respecto a las cuales se suministró en forma errónea es el... Perdón. El 3% de la suma respecto a las cuales se suministró en forma extemporánea, ¿cierto? Y el 0.5 cuando no sea posible establecer la base. Será el 5% de los ingresos netos. Si no existiera ingresos, el 5% del patrimonio bruto. Entonces tenemos esa sanción. Ahorita la vamos a ver en un ejemplo. Bueno, adicional a esto, ¿qué pasa? Adicional a no haberla presentado, pues va a haber un desconocimiento de los costos, las rentas exentas, deducciones, descuentos, pasivos, impuestos descontables y retenciones de la información a la que se refieren los conceptos no suministrados. Si se subsana la omisión, pues no aplicará que no se le reconozca al contribuyente los costos y deducciones, pero eso tiene que suceder antes de la notificación de la administración tributaria. Si existe notificación de liquidación, pues si el contribuyente o la soporta lo prueba que tiene las diferencias, que las diferencias existen y son probadas plenamente, pues no habrá el desconocimiento de los costos y gastos por parte de la administración tributaria. Adicional, el artículo 651 tiene unas reducciones cuando no está enviada la información de forma correcta. Nos indica el mismo 651 que se puede reducir esta sanción al 20% si se subsana de manera voluntaria antes de que se profiera pliego de cargos por parte de la administración tributaria. Se reduce al 50% si la omisión es subsanada antes de que se notifique la imposición de la sanción de la administración tributaria. Se reduce al 70% si la omisión es subsanada dentro de los 2 meses siguientes a la fecha en que se notifique la sanción. Y no existe sanción si las correcciones se realizan antes del vencimiento del plazo para la presentación. Es decir, el contribuyente las presentó anteriormente a su vencimiento y las puede corregir antes y no habría ningún tipo de sanción. Adicional, la norma nos dice que también los contribuyentes tienen derecho a aplicación del artículo 640 del Estatuto Tributario, que tiene que ver con la aplicación de los principios de lesividad, proporcionalidad, gradualidad y favorabilidad del régimen sancionatorio. ¿Estas cuáles son? Entonces nos dice que si hay una reducción del 50% de la sanción, siempre que no haya proferido un pliego de cargos o un requerimiento especial por parte de la administración tributaria, que dentro de los 2 años anteriores a la fecha de la comisión de la conducta no se hubiera cometido la misma, entonces el contribuyente corrige de manera voluntaria y tendría la reducción del 50% en el principio de lesividad, artículo 640. La sanción se puede reducir al 75% si el contribuyente lo hace de manera voluntaria, pero tiene que ser que no se haya proferido por parte de la administración tributaria el pliego de cargos, que no haya requerimiento especial de emplazamiento previo por no declarar, pero que dentro de 1 año anterior a la fecha de comisión de la conducta no se hubiera cometido una conducta de la misma naturaleza. Ahora, ¿qué pasa si la sanción, ya la administración tributaria se dio cuenta, la sanción, el contribuyente la acepta, la infracción la subsana, puede reducirla al 50% siempre y cuando 4 años anteriores a la fecha de la conducta no se hubiera cometido la misma y esta se hubiera sancionado mediante acto administrativo en firme.
Esa es la sanción propuesta por la Administración Tributaria. También puede reducirse al 75%, también si la sanción es aceptada por el contribuyente y se subsana la infracción, siempre y cuando 2 años anteriores a la fecha de la comisión de esta conducta no se hubiera cometido la misma y hubiese sido por sancionar mediante un acto administrativo en firme. De esto hay bastantes conceptos, entonces vamos a mirar el concepto 21693 del 18 de octubre del 2017. El contribuyente pregunta, ¿qué valores deben tenerse en cuenta para liquidar la sanción por no enviar la información exógena o enviarla de manera extemporánea, teniendo en cuenta que en el momento de presentar la información se pueden presentar casos de duplicidad de valores en mismos conceptos y en diferentes formatos? La Administración Tributaria le dice, las sumas respecto a las cuales no se reportó la información hace referencia a cada uno de los conceptos que la norma obliga, llámese ingresos, retenciones, costos, pagos, descuentos, en fin. Dice que la sanción es solo por una vez, con independencia de que esta misma información se reporte varias veces en diferentes formatos. Aquí tenemos que ver un ejemplo. Supongamos que el contribuyente tuvo una omisión en no reportar las retenciones en la fuente practicadas en el formato 1003. Entonces, él sí reportó en el formato 1007 los ingresos. Entonces, fíjese que la administración dice, no hay duplicidad de información. Usted, si presentó el 1007 bien, no hay problema. Y en el formato 1003, pues no tome la base de los ingresos, ¿cierto? Que es la base, porque usted ya la reportó en el 1007, pero sí me paga sanción sobre las retenciones, porque usted sí no me la reportó. Entonces, ahí es donde se haría duplicidad. No se toma la base de ingresos, porque usted la reportó, pero sí debe tener en cuenta las retenciones en la fuente. Ese mismo concepto le informan, le dice el contribuyente, si no informa o se informa de manera extemporánea o errónea diferentes datos desagregados, disímiles o diferentes entre sí, la suma de cada uno, cómo se debe liquidar, cuál es la sanción del artículo 651. Entonces la administración dice, si no informó o se informó de manera extemporánea o errónea diferentes datos, de los cuales algunos comprenden los otros, se deberá liquidar la sanción de que trata el artículo 651 únicamente sobre la suma que contenga las demás, caso que les había mencionado de las retenciones en la fuente. Hay otro concepto del 046 del 19 de enero del 2021, donde le dicen a la administración que cuál es la aplicación de la sentencia 160 de 1998, que exige que para la imposición de sanciones por el no envío de la información tributaria, entre ellas la exógena, se debe demostrar el daño al Estado, y el contribuyente dice que en muchas ocasiones los errores en el diligenciamiento de cualquier formato jamás generan daño al Estado. Entonces, y esto está contemplado en otros formatos. Entonces, la administración hace todo un estudio para explicarle al contribuyente y le dice, mire, primero, la sentencia 160 de 1998 le indica que es la expresión cuyo contenido presente errores o no corresponda a lo solicitado es una expresión exequible, en el entendido que el error o la información que no fue suministrada sí genera daño y que la sanción sea proporcional al daño producido. Que el artículo 640 del estatuto le dice que el funcionario que imponga la sanción pues debe motivar al Estado. También indica que el concepto 539 del 30 de septiembre del 2020, ahí dice que la misma ley presume que cualquier incumplimiento sobre el reporte de la información tributaria ocasiona un daño a la administración tributaria, de modo que no se exige probarlo de manera previa, solo cuando se imponga la sanción, ahí sí se deberá motivar. Y dice que esa información que se presente errónea o se presente en forma extemporánea genera un daño a la administración, al Estado, y deberá liquidar las sanciones del artículo 651, que no podría producir un daño. Entonces, si yo, digamos, reporto a Jenny Rodríguez con el código de, no sé, el tipo de documento errado, pero sí reporto el número de documento correcto, reporto el valor correcto, pues solo debería yo modificar el tipo de documento, pues ahí no le genero ningún daño. Pero si reporto no a Jenny, sino equivocadamente a Pepito Pérez, pues sí le genero un daño a la administración y deberé pagar la sanción correspondiente. Una sentencia más reciente, que es la 25120 del 2021, ¿cuáles son sus antecedentes? Entonces aquí ponen un ejemplo y le dicen que el contribuyente presentó un error en el monto reportado
en una transacción a la administración tributaria, y el contribuyente liquida una sanción solo por la diferencia, porque sí liquidó el contribuyente que era, sí reportó el formato que era, pero el valor es equívoco. Inicialmente, la administración tributaria lo sancionó por el valor total. Sin embargo, la sala considera que la imposición de la sanción no debería efectuarse sobre la totalidad del valor errado, sino la diferencia del valor reportado erradamente, solo la diferencia. Aquí vamos a ver el ejemplo de toda la aplicación del artículo 651 y 640. Entonces, aquí vamos a trabajar con la VT vigente, que es 38.004, y vamos a hacer como un barrido por diferentes formatos, haciendo como una apreciación de que hicimos cosas erradas. Entonces, aquí para nuestro ejemplo pusimos que en el formato 5247, que son pagos o abonos, se reportaron errores, que en el 1001 no se reportó, que el 1006 se reportaron errores, ¿cierto? Eso, después de hacer un barrido, se dice, mire, eso fue lo que yo reporté erradamente, o eso es lo que yo no reporté, y nos da una base del total de lo que no se reportó. Dijimos, bueno, nuestros errores o nuestras omisiones fueron 8.000 millones de pesos. ¿Cómo aplicamos esto con el artículo 651? Pues nos dice, mire, usted debe liquidar el 5% de la suma respecto a las cuales no suministró la información exigida. Entonces nosotros vamos y sumamos, dijimos, ok, esto nos da 397 millones de lo que no reportamos aquí, de lo que no se reportó estos formatos, nos da 397 millones de pesos. Luego nos dice el 4% de la suma respecto a las cuales se suministró en forma errónea. La reporté, pero erradamente, me da una sanción de 33 millones de pesos. El 3% de la suma respecto a las cuales la suministro en forma extemporánea no teníamos, entonces no nos da lugar a la sanción. Como si hay bases, pues no tendríamos que aplicar las sanciones del 0.5 de lo patrimonio o de los ingresos. Al sumar las sanciones nos da 431 millones de pesos. Disculpa, Jenny, te habla Paola. Una consulta, ¿tú estás pasando las diapositivas? Es que se quedó estática en régimen sancionatorio, no enviar o envío con errores, lesividad, corrección voluntaria. Hasta allí se quedó la diapositiva. Ok, voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir. Paola, ¿ya ven mi pantalla? Sí, señora. ¿Ya avanza? Allí está, sí, en sentencia 25.120 del Perfecto. 2021. Perfecto, gracias, Paola. Bueno, aquí entonces, bueno, esto era la sentencia que habíamos dicho cuando les hablé, voy a retomar, cuando habíamos tomado que hay diferencia entre el valor reportado, que la sala considera que la sanción se debe pagar por la diferencia y no debería pagarse sobre la totalidad del valor errado. Entonces me va a devolver al ejemplo, ya que no lo habíamos visto. Entonces, aquí hicimos como una relación de los posibles errores, hicimos la revisión y detectamos que hubo unos formatos que reportamos erróneamente y otros que no se reportaron. Entonces, al sacar todo esto, el contribuyente hace el listado, hacemos para nuestro ejemplo, revisamos muy concienzudamente y hicimos el cruce con declaraciones de renta, declaraciones de IVA y todas las declaraciones necesarias para presentar la información exógena y que nuestra información quede correcta, detectamos estos errores. Entonces, cuando empezamos ya a hacer la aplicación del régimen sancionatorio del artículo 651, identificamos que la sanción del 5% de la suma respecto a las cuales no se suministró la información exigida, la sanción de la aplicación de todo eso que no declaramos según nuestros ejemplos, pues nos da una sanción de 397 millones. Igual caso, revisamos todo lo que reportamos con errores, hicimos la suma de los 500 más 251 más 29 y le aplicamos el 4% de las sumas respecto a las cuales se suministró de forma errónea. Eso nos da 33 millones de pesos. El 3% de la suma respecto a las cuales se suministró de forma extemporánea no hay aplicación de la información y como de la sanción, perdón, y como no tenemos, si tenemos información de las cuales liquidar la sanción, no es necesario aplicar el 0.5 cuando no hay valores que es sobre los ingresos o sobre el patrimonio. La sumatoria de nuestras sanciones por suministrar en forma extemporánea o en forma errada
nos da que tenemos que pagar 431 millones de pesos. Lo primero que tenemos que hacer es compararla porque existe un límite en el pago de las sanciones por no presentar información exógena. Son 15.000 VTs. Eso nos da 570 millones. Ese es el máximo, digamos que la DIAN nos podría sancionar con ese tope de 570 millones, que son las 15.000 VTs. Yo hago una comparación y veo que mis 431 millones son inferiores a los 570 millones. En principio tendría que pagar los 431 millones. Si la sanción aquí fuera 1.000 millones, pues no pago los 1.000, pago mi tope, que serían 570 millones. Caso similar, que fue lo que nos explicaba Julia anteriormente, si la sanción diera inferior a la mínima, pues debemos pagar la mínima de las 10 VTs. 380.000 pesos creo que está. Bueno, entonces en principio nuestra sanción son 431 millones. Sin embargo, hay unas reducciones, también están contempladas en el artículo 651 del Estatuto Tributario, y nos dice, usted puede reducir esa sanción al 20% si usted, primero contribuyente, lo hace de forma voluntaria y antes de que se profiera pliego de cargos por parte de la administración tributaria. Entonces usted, en lugar de 431, nuestro 20%, 86 millones de pesos. Si usted la puede reducir al 50% de ese valor, si usted también la subsana de forma voluntaria, pero antes de que se notifique la imposición de la sanción, es decir, la DIAN se dio cuenta, pero usted dice, yo la corrijo voluntariamente, no me profiera pliego de cargos, yo lo hago. Entonces, 215 millones de pesos. Si, digamos, la administración ya le fue notificado y usted la corrige 2 meses antes, después de ser notificado por la administración, puede reducirla al 70%, es decir, de 431 paso a 301 millones de pesos. Vamos a decir que nuestro contribuyente ejemplo se va por el 20%, él lo hace de manera voluntaria, no se ha proferido pliego de cargos, pues entonces nos vamos con los 86 millones de pesos inicialmente. Pero recordemos que la administración tributaria nos dice que los contribuyentes tenemos la oportunidad de reducir adicionalmente estas sanciones por el artículo 640 del Estatuto Tributario, el cual habla de los principios de lesividad, proporcionalidad, gradualidad y favorabilidad. ¿Qué nos dice? Mire, esos 86 millones que a usted le dio, usted puede reducirla al 50% de acuerdo a lo previsto en la ley. Es decir, yo no había cometido la falta, lo hago de manera voluntaria. 2 años atrás yo no había cometido esa conducta, por lo tanto tendría derecho a 43 millones de pesos de los 86 que pagaría. Y de ahí puede aplicar, si ya fue 1 año antes, todo lo que vimos, pues sería el 75, si ya viene la administración tributaria, ahí tendríamos que ver si tenemos derecho a la reducción del 50 al 75%. A la final nos dice, ok, usted aplicó esa favorabilidad, sí, usted paga 43 millones de pesos. Si esperamos a que la administración tributaria se profiera y también apliquemos los principios de lesividad, proporcionalidad, pero esperando que la administración tributaria se dé cuenta, pues pasamos de 43 millones, también así apliquemos el 50%, pues solo podríamos aplicar 150, tendríamos que pagar 151 millones, es decir, casi 3 veces. Entonces, recomendación, la administración tributaria con todos los oficios persuasivos, pues ya está haciendo aplicación del artículo 651 de las sanciones. Entonces, con todos esos cruces de información, se recomienda que sea el contribuyente que pague la sanción, que no espere que la administración tributaria se lo notifique porque va a ser muy oneroso. ¿Qué plazos tenemos? Entonces, hay diferentes plazos. Entonces, los plazos para la Registraduría Nacional del Estado Civil es el primer día hábil de marzo del 2022, que en este caso es el 1 de marzo del 2022. Para los obligados a los estados financieros consolidados del tema que habló Nidia, es el último día hábil de junio del 2022, que revisando el calendario nos da el 30 de junio del 2022. Para los de impuesto de industria y comercio, es el último día hábil de agosto del 2022, revisando calendario sería el 31 de agosto del 2022. Para los grandes contribuyentes, esto aplica de acuerdo a la calidad que posea en el momento. Si yo hoy voy a presentar la información exógena, ¿qué calidad tengo yo hoy en el momento en la que la voy a presentar? Si yo era gran contribuyente el año pasado y ahorita ya no lo soy,
pues es la calidad de hoy. Hoy no lo soy, me tendría que ir por el régimen ordinario, el de personas jurídicas. Entonces, dependiendo de la calidad que yo tengo en el momento de informar, pues la de vencimiento de grandes contribuyentes empieza el 26 de abril y termina el 9 de mayo. Si ya somos personas jurídicas o naturales, empezamos el 10 de mayo, empiezan los vencimientos y terminan el 7 de junio de este año.